Bienvenidos a un episodio más de Ahora Yo Sé. Hoy estamos con... Gracias por estar aquí, Hugo. La verdad, bienvenido a Ahora Yo Sé. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? En paz de Dios. Qué bueno. Y con ganas de compartir con la gente joven del país. Eso es bueno, Hugo. Cuando se te hizo la invitación, pues aquí los chicos ya los conociste detrás de cámaras, muy motivados de conocer a Hugo Peña. Pero a ver, contanos y contale a la población guatemalteca, ¿quién es Hugo Peña realmente? Bueno, primero Hugo Peña es una persona hoy que tengo 65 años. Soy actualmente el secretario general de una institución de derecho público que se llama Comunidad Elefante. Pero es muy fácil hablar del hoy, cuando uno ha pasado tantas necesidades y tantas cosas en la vida, pero el tiempo es inexorable. Tengo que decirles que me siento muy orgulloso de ser hijo de madre soltera. Crecí con mi mamá, además de madre soltera, maestra de educación primaria urbana, educado todo el tiempo en escuela pública y con esposa, una esposa maravillosa, con 3 hijos, con 7 nietos, con 2 maestrías, una en estrategia y la otra en seguridad nacional y defensa, próximamente con un doctorado en temas constitucionales y obviamente graduado en el glorioso Rafael Akeche en el año de 1979 y de la tricentenaria Universidad de San Carlos. Una gran trayectoria, Hugo, te felicito, pero a la gente a veces le genera duda, ¿por qué un elefante? El elefante, primero uno tiene que entender qué es el elefante y qué significa. El elefante significa fuerza, significa solidaridad, significa inteligencia, o sea, y ahí es inteligencia lógica, inteligencia emocional, significa protección, significa prosperidad económica. Y además de eso, con características muy propias que nos permiten al final de cuentas tener una identidad con el elefante que nos haga caminar juntos y que a través de la filosofía de ellos nos permita por lo menos querer como seres humanos y como personas parecernos al estilo de vida que ellos tienen. Ahorita que pues ya empieza el año preelectoral, nos damos cuenta de que se utilizan muchos animales y si te recordás, hace poco estuvo muy famosa la palabra Terian, ¿verdad? Y entonces a veces los guatemaltecos asocian lo del Terian con el tema de los animales y ahora que se ve y te das cuenta de que van a ser muchos partidos políticos. Da la explicación del elefante, pero realmente, ¿cuál fue la elección? ¿Por el significado, por el color o qué fue lo que los llevó a usar un elefante? Porque el elefante tiene primero un 100% de conocimiento en el país. O sea, desde un niño de 2 años hasta una persona adulta de más de 90 años conoce perfectamente lo que es un elefante, sin ser nuestro, ¿sí? Claro. Esto es lo primero. Lo segundo es porque nosotros pasamos un año, en el año 2013, estudiando la marca, o sea, el símbolo, lo que significaba. Y además de eso, lo estudiamos en lugares en donde el 80% de la gente ni lee ni escribe y además de eso hablan únicamente la lengua materna. Y entonces este símbolo empezó a desarrollarse en la Sierra de las Minas, en una comunidad que se llama La Turbina, de la aldea Telemán del municipio de Panzós, del departamento de Alta Verapaz. Ahí empezamos nosotros trabajando esto, haciendo focus groups comunitarios. Eso quiere decir, no, los focus groups son estudios cualitativos, de cualidades, no de cantidades. Y a partir de ahí vimos cuán identificada está la gente con ese nivel de nivel académico. Y además de eso, pues obviamente ya cuando uno investiga la vida de los elefantes, uno dice, no, este es el símbolo, pero para poder llegar a tener este tipo de conclusiones, nosotros escogimos el elefante simplemente porque lo estudiamos un año, estudiamos la marca un año, vimos cuál era el impacto que íbamos a tener a la hora de hablar con la gente,
y de pedirle a la gente que votara por determinado símbolo. O sea, no, esto está estudiado. Es una marca que está estudiada, no estamos improvisando. Nunca hemos improvisado. Muy interesante lo que explicas, porque a veces el guatemalteco piensa que, bueno, agarremos un elefante, agarremos un tigre y ahí va y se mira bonito, o de repente el color llama la atención y no se da cuenta o no conoce, porque a veces también no se explica cuál es ese proceso que ha pasado para que realmente ya exista un partido político, aparte del proceso que se debe de llevar en el Tribunal Supremo Electoral. Ustedes pues han trabajado toda esa parte. No, y no solo eso. Es que, por ejemplo, cuando hablas de color, ¿sí? Cuando hablamos de color, nuestro color principal es el amarillo, ¿sí? Y el significado que tiene para muchísima gente el elefante es la prosperidad económica, ¿sí? Incluso claro, mucha gente dice, yo voy a poner mi elefantito de nalgas a la entrada, porque eso genera buena suerte y nos trae de prosperidad económica. Pero el color amarillo, en la cosmovisión maya, es un color primario que significa prosperidad. Entonces nosotros lo que hicimos fue simplemente alinear todo para tener una coherencia estratégica en la propuesta que nosotros como institución de derecho público o como partido político en este caso, pues tenemos para la gente. O sea, todo está estudiado, todo está, gracias a Dios, alineado, y las estadísticas a nosotros en la última elección, que fue en donde salimos a participar con unas carencias tremendas, pues de 24.872 mesas que el Tribunal Supremo Electoral puso en juego en todo el país. Únicamente no recibimos voto en 17 mesas. Eso quiere decir el símbolo tiene una tremenda aceptación, y cuando nosotros abrimos la boleta electoral, el color y el alto contraste con el negro llaman poderosamente la atención y hace que la gente vuelva su vista a la boleta, nos ponga atención y nos marque. Quisiera tener la edad que tienen los jóvenes y tener la experiencia que yo tengo hoy. Estamos en un deterioro absurdo y principalmente estamos perdiendo el país en el área de la seguridad, en el área de la economía, en el área de la estabilidad social. Y lo que más me preocupa a mi edad es que los jóvenes pierdan la alegría por vivir en Guatemala, que es el país más hermoso del mundo. Tocaste un punto muy importante, la seguridad en Guatemala. Hace unas semanas vimos vía canales 7 personas muertas. Un fin de semana, pues se le llama, los de la PNC dice de alto movimiento, pero más que una noticia, pues son 7 vidas. También vemos el incidente de los policías cuando fueron 9. En ese entonces, pues fueron policías, fue sonado, ¿verdad? Pero decía alguien por ahí, de 8 a 10 personas mueren en Guatemala. ¿A qué se debe esta inseguridad? Miren, nosotros tuvimos... se debe primero a que no tenemos gobierno. Tristemente, hay que decirlo. Se debe a que este gobierno no vio el problema de fondo que tenemos. O sea, el problema es un problema de descomposición social. Se debe a que nosotros no podemos seguir improvisando pensando que el tema de la seguridad nacional y la seguridad de defensa de un país, porque son 2 cosas distintas, tiene que verse desde la perspectiva de la Policía Nacional Civil, ¿no? Nuestro país es complejo, es multidiverso. O sea, hablamos 23 idiomas, ¿sí? No nos pueden seguir gobernando igual a todos. O sea, este es un país de especialidades, entonces querer darle seguridad a la gente de la misma manera es imposible. O sea, nosotros no estamos en eso, estamos claros. Entonces, cuando hablamos del tema de seguridad, 7 muertos en una casa. ¿Sí? 7 muertos en una casa, sí. 4 más en el Petén, ¿sí? En otra casa, en donde unos cuatreros llegaron, violaron a la mamá, a la hija, a la hermanita. O sea, no puede ser, y después los matan. O sea, eso es terrible. Pues la seguridad es un problema gravísimo que está siendo visto con incapacidad, con indiferencia, sin método, sin ruta estratégica. ¿Y cómo no me voy a preocupar yo? ¿Sí? Yo también fui joven
pero yo nunca perdí la alegría de vivir. Y los patojos hoy no tienen dónde jugar. Y todo el mundo ha venido diciendo, yo quiero un país en donde los niños jueguen. Y voy a ir por esto y esto y esto. Sí, pero no te dicen cómo. Y el problema de nosotros es grave porque arranca en el año 2004, cuando hacen una desintegración total de la fuerza de inteligencia del Estado. Antes les llamaban orejas, pero antes todo el mundo tenía ojos, oídos y contaba qué es lo que estaba pasando en las comunidades. Hoy no. Hoy no hay inteligencia. Existe ese temor en el vecino de que yo puedo saber quién es, pero no lo digo porque no tengo esa seguridad que me vayan a proteger a mí. Y también he escuchado y te pregunto, ¿crees que la seguridad se resuelve con más agentes? Porque vemos a veces al ministro, pues se van a graduar más y están estudiando más agentes. ¿Esa es la solución o qué es lo que está pasando en Guatemala que cada día es más inseguro? Se soluciona con fuerza, con inteligencia y con mucha penetración, con mucha presencia. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos urgentemente tener la estrategia, el método para sumar las diferentes fuerzas que hay en el país. Todo el mundo cree que las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Gobernación y la PNC es lo suficiente que hay. No. Aquí es la conjunción. Nosotros tenemos que integrarnos en un movimiento por la seguridad de la gente, de nuestros jóvenes, sumando todas las fuerzas vivas que tenemos. Eso quiere decir, escuchen bien, Ministerio de Gobernación, sí, haciendo depuraciones, porque te genera presencia, pero tenés que sumar al Ejército de Guatemala, pero en la función que le toca, sin abusos, pero tenés que sumar a los 340 alcaldes, porque en el Código Municipal, en el artículo 79, ellos son los responsables de la seguridad de su territorio. Entonces, esa fuerza conjunta con policía comunitaria dirigida por los alcaldes, por Ejército de Guatemala en sistemas de inteligencia y por disuasión en temas de la policía, te da una fuerza conjunta inmensamente grande que nos va a permitir sin ninguna duda saber en dónde están los delincuentes, ir por ellos, proteger a la comunidad, saber dónde los tenemos que dejar, dónde los tenemos que colocar. Y honestamente, hemos sido muy tibios. Y nosotros creemos que el derecho humano está bien, pero para el que hace bien. Pero para el que hace mal, lo que necesitas es fuerza, ¿sí? Coercitiva y fuerte. Lo vimos en El Salvador. O sea, el presidente decía, pues, ¿qué derechos van a tener si ellos no tuvieron compasión con los ciudadanos salvadoreños? ¿Sí? Y es un claro ejemplo de un país tan pequeño que al final ha tenido bastante desarrollo. ¿Nos miramos nosotros en un futuro como El Salvador o qué ejemplo debería de tomar Guatemala o los que realmente quieren gobernar este país? El Salvador para nosotros, como comunidad elefante, es un punto de referencia. Pero Guatemala no se parece a El Salvador. En El Salvador hablan un idioma y son 6 millones de habitantes, ¿sí? Pero la gente vive hoy segura y en paz y amando a su presidente. ¿Por qué? Porque la gente hoy, aunque les esté costando en la parte económica, tienen seguridad, pueden salir a trabajar, no tienen temor de que los asalten. Entonces, ese es un punto de referencia. ¿Queremos estar así? Lo podemos conseguir, pero con nuestro método, con nuestra manera de hacer las cosas. Porque lastimosamente nosotros estamos acostumbrados mucho a estar copiando toda la vida, a estar trayendo modelos de otros lugares cuando nosotros, los guatemaltecos, porque yo no estuviera aquí presente, muchachos, se los digo de todo corazón, si Dios no me hubiera regalado los talentos que me regaló, si Dios no hubiera abierto las oportunidades que me dieron, y con el talento y la oportunidad yo tuve la dicha de poder empezar a caminar y prosperar, porque yo era un hombre de clase media, sigo siendo un hombre de clase media. ¿Sí? Yo no te he visto. O sea, creo que me digas, ¿tenés una finca? No, no es cierto.
O sea, no es cierto. Yo creo que tengo mucho talento. Gracias a Dios. Dios me lo regaló. Y yo lo único que quiero hoy es que los jóvenes terminen de entender que esos talentos son únicos y que cada quien los tiene. Y que los encuentre y que los profundice. Ahorita que hablas de talentos, de jóvenes, yo sé que mucho guatemalteco te reconoce también por tu hijo, ¿verdad? Que al final es un artista guatemalteco que tuvimos la oportunidad de saludarlo en la Teletón, que hizo la canción de la Teletón. Pero un padre guatemalteco te puede preguntar y decirte, ¿cómo hiciste para que tu hijo desarrollara ese talento? Y en un país como Guatemala que cuesta, muchos artistas se han tenido que ir a México, a Estados Unidos o a otros países para poder sobresalir. ¿Qué le dirías a ese padre y a ese joven que tiene ese talento y quisiera sobresalir? Bueno, miren, yo como encontré mi vocación productiva, eso quiere decir, encontré lo que me gustaba hacer y que me daba de comer. Yo lo primero que le digo a los papás es, ya, y así tengo yo a mis hijos, con mis nietos. O sea, desde chiquititos veamos qué son. O sea, yo tengo un nieto de 12 años que es músico y que desde chiquitito lo que le gustaban eran las artes. Y en mi oficina tengo un cuadro de Hugo Alessandro que lo pintó cuando tenía 2 años. Entonces, uno de papá tiene que tener la capacidad de ver cuál es la inclinación de ellos. Tengo uno de 10 años que se llama Abraham, que es futbolista. O sea, hasta sus piernas y su genética es distinta. O sea, mi músico de 12 años tiene los pies planos, el otro no. Entonces, los papás, ¿qué tenemos que hacer? Descubrir desde chiquitos el talento de los patojos e inducirlos para que ellos profundicen en lo que son buenos. Pero ese es el ojo del papá. Y eso fue lo que nosotros hicimos con mi mujer, con Milsa. O sea, lo que hicimos fue, porque a mí me costó muchísimo saber qué quería hacer. Y a un montón de ustedes les debe estar costando un montón. Claro. A ver, ¿qué quiero ser vos? No, yo quiero ser licenciado en administración. Y a los 2 años vas para afuera. O sea, no puede ser así. Yo soy el mejor ejemplo de eso, muchacho. Yo empecé estudiando agronomía. A mí me bautizaron en la San Carlos. Me metieron en un montón de abono con popó y agua y todo eso. Y me raparon. Por gusto, a los 2 años yo ya iba a estudiar economía. Y a los 2 años iba a estudiar Derecho. Y hasta que paré estudiando Ciencias de la Comunicación. ¿Y cómo descubriste el talento de tu hijo Carlos Peña? Porque al final Guatemala lo conoce y vi tus videos en TikTok, contaste la parte, pero contánosla aquí en Ahora Yo Sé. Sencillo. Miren, Carlos, primero es un hombre talentoso, muy talentoso, en todo lo que hace. ¿Verdad? Hugo Antonio es autodidacta, el grande. Es otra cosa. ¿Sí? Y entonces un día estaba Carlos viendo un partido de Roger Federer y yo me fui a sentar con él porque nos gusta mucho el deporte. Me fui a sentar con él a ver el partido y me dice, papá, yo quiero ser como él, me dice. ¿Cómo así, mijo? Le dije, yo quiero ser famoso y quiero jugar tenis. Y ahí empezó la carrera de Carlos. Carlos es un extraordinario tenista, juega muy bien tenis. Pero su primera condición fue, yo no quiero seguir estudiando. Y yo me peleé muy fuerte con mi mujer, porque le dije, mija, deja que los patojos sean y que encuentren lo que quieran ser. Nosotros trabajamos muchísimo, nos ha costado muchísimo tener lo poco o lo mucho que tenemos. Entonces, metámosles y apoyémoslos a ver qué pasa. Entonces, Carlos estuvo jugando, fue 562 del mundo en la ITF. La ITF es la internacional del tenis. Tenía 14, 15 años. Y después de eso, dejó de jugar tenis porque lo expulsaron en Perú de un torneo. Porque le iba ganando a un mexicano 6-0 en el primer set y en el segundo set el mexicano lo escupió en el cambio de canchas. Y Carlos agarró una raqueta y se la estrelló. Y le dijo, sos un guatemalteco de M, que no sé qué, que no sé cuánto. Y lo escupió y Dios guarde. Porque Carlos ama a Guatemala. De verdad. Entonces lo echaron del ITF y lo mandé a estudiar a los Estados Unidos. Porque pensé que allá podía desarrollarse en el tenis. ¿Qué si no?
Se fueron a meter a un karaoke, una parranda de patojos, y se subió a cantar a una tarima de karaoke. Y me llamó Hugo, mi hijo, y me dijo, papá, mira, me dijo, fíjate que el gordo canta bien, me dijo. De verdad. Y a los 2 días me llamó y me dijo, mira, papá, me quiero regresar a Guate y quiero ser cantante. Entonces, la mezcla del tenis, que es un deporte de mucha concentración. En el tenis, tú ves a los jugadores, todos tienen el mismo nivel técnico. Lo que tienen de diferente es la cabeza, la forma como se controlan los nervios. Y Carlos aprendió a controlar sus nervios. En la mezcla, cuando cantó muy bien, cuando fue a Latin American Idol a competir, o sea, todo el mundo decía, pero es que yo no puedo creer que este patojo se pare ahí y no esté nervioso, esté tranquilo, se vea sereno. O sea, ¿pero por qué? Pero porque la mezcla anterior del tenis le había ayudado mucho a él para tener niveles altos de concentración. Y entonces ahí es donde él entra, ¿sí? Él fue a participar con más de 25,000 la primera vez, no pasó. Y en la segunda vez pasó a los 1,000 y de ahí a los 100 y de ahí a los 12 y ahí ganamos el Latin American Idol. Con toda una estrategia y con toda una plataforma de marketing, porque hubo que hacerlo en el país para poder colocarlo y para que la gente lo siguiera. Y de eso sí me encargué yo, pero el talento lo puso Carlos. Claro, que más que el papá apoyar al hijo, que a veces eso falta aquí en Guatemala, pero también llegamos a un punto del tema económico. Y ahorita nos damos cuenta y me gustaría que dieras tu opinión con el tema de la gasolina. Pues muchos dicen no es algo que el gobierno de Guatemala pueda regular porque sabemos de dónde viene el petróleo, pero al final le afecta el bolsillo del guatemalteco. ¿Y qué se puede hacer si al final el combustible está a este precio? O sea, exigir, manifestar. ¿Cuál es tu opinión en ese tema económico y con este tema que estamos viendo del combustible, que al final nos vemos muy afectados en Guatemala? Bueno, primero, yo estoy total y absolutamente opuesto a un subsidio más. El primer subsidio no funcionó, ¿sí? Y muchísimos pensamos que podía haber funcionado, pero no, yo estoy total y absolutamente opuesto a un subsidio. Creo que lo que hay que hacer es armar una plataforma estratégica en una ley que nos permita acceder a diferentes metodologías de control, porque lo que nosotros no tenemos es control. Y empezando porque no controlamos la subida de precios, porque en la ley así lo dice, ¿sí? Que los gasolineros son los que manejan al final de cuentas el precio final. Claro. Y no. El precio final de un producto tan importante, de verdad lo debe tener en control el Estado. Pero para eso tenés que tener en línea al Ministerio de Economía. Tenés que tener en línea al Ministerio de Finanzas. Eso quiere decir todos pensando de la misma forma. Al Ministerio de Energía y Minas. A esta Secretaría de la Competencia, de la Competitividad. O sea, esos 4, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esas 5 instituciones debieran estar en conjunto trabajando para que la especulación no abuse del precio del mercado final. Porque al final de cuentas, ese mercadito lo manejan, lo suben y lo bajan como se les da la gana. Hoy está 41, mañana está 45. Esos 4 quesalitos ya se los metieron a la bolsa y no era necesario subirlos. Y no tenemos controles. Eso significa en temas de Estado, orden y autoridad. ¿Tenemos orden y autoridad en eso? No. Al igual que no tenemos orden y autoridad en la educación, en la salud, en la educación, pues en todo no tenemos orden y autoridad. Entonces, nosotros sí creemos que hay solución. De hecho, nosotros vamos a presentar en los próximos días una iniciativa de ley que nos permita hacer la creación de un proceso de control para que no haya abusos al final de cuentas y para que todo sea regido a través del mercado internacional. Porque el mercado internacional aparece hoy un precio y esa debería ser la tabla de referencia para ver cuánto van a ganar los importadores, los distribuidores y cuánto le vamos a ahorrar a quien consume. Que al final de cuentas, mira cuántas motos hay hoy, 2 millones. Sí. ¿Sí? 2 millones de motos. Ellos están afectadísimos. O sea, la gente le va a echar 40 quetzales. Hoy no le he hecho nada. O sea, es un absurdo. Entonces, seguir subsidiando ese tipo de cosas me parece que es un error. No lo están haciendo, según ellos no hay tiempo. Y sí hay tiempo. Si al presidente de la República le dio tiempo de ir a
cabildear un subsidio si él tuviera plan y tuviera los equipos adecuados con la experiencia adecuada y dejaran de improvisar, ya tendrían el plan y la metodología. ¿Sí? Lo comparamos con El Salvador. El Salvador está bajo en precios. O sea, ¿por qué El Salvador va a estar siempre mejor? Porque pensaron hace 6 años en este tipo de crisis. ¿Y eso qué quiere decir? Para eso sirve la estrategia. La estrategia no es más que visionar en el mediano y largo plazo los escenarios que puedan venir en el mercado mundial. Porque la guerra entre Estados Unidos e Irán no va a terminar todavía. Entonces, en lugar de estar improvisando cada 3 meses un subsidio, ¿sí? Y estar, con todo el respeto que me merecen los señores diputados de la bancada oficial, ¿sí? Convenciendo gente, condicionando gente, ¿sí? Poniendo gastos extraordinarios en la mesa para votar por este proyecto más el presupuesto de este año, no se vale. O sea, no pueden seguirse vistiendo de muchachitos de primera comunión cuando sabemos que el dinero del presupuesto y de los impuestos que vos pagás y que vos pagás y que todo el mundo paga están en juego. Y un grupo de gente es la que está manejando todo. No se puede. Hay que tener plan. Que al final ese plan que nos comentás, pues hace que el guatemalteco realmente sienta esa economía, porque pues lo decía, lo del subsidio es temporal. Y el conflicto no sabemos cuándo va a terminar. No es una solución, es una solución temporal. Fíjate que cuando... Pero metele 3 variables. Metele 3 variables. Metele la variable del precio internacional. ¿Sí? Fluctúa. Veamos los márgenes de operación en los que podría ganar el distribuidor o el importador. O sea, poniendo márgenes de verdad reales. Porque son 3 clientes. O sea, son 3 manos las que hay nada más ahí. O sea, le quitas el IDP y le quitas el IVA. Vas a tener un precio como de 35, 36 para el consumidor final. Eso la gente lo puede pagar hoy todavía. Claro. ¿Sí? Pero estamos en 45. O sea, no puede ser. ¿Qué significa eso? Ajá, y ya se nos viene también el tema del presupuesto. No, pero están condicionando este voto de hoy. Ajá. Este voto de hoy del subsidio lo están condicionando al voto del presupuesto. Y si no, no hay extraordinarios. Claro. Entonces, no, ya no podemos seguir jugando con eso. Si es pisto de ustedes, mucha. Sí, es cierto. Es pisto de la gente. No se puede seguir así. De verdad se los digo. Yo estoy sumamente preocupado, pero no puedo hacer nada. No puedo hacer absolutamente nada hoy porque no tengo el poder para poder hacerlo. Esa es la verdad. A mí me representa un diputado del Congreso de la República. Y ese diputado por el subsidio no vota. Y si vota, lo echo del partido. A ese sí. ¿Quién es tu diputado que representa ahorita el...? Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez. Muy bien. Ah, es que se separó la otra diputada, ¿verdad? Exactamente. Ella agarró su camino. Está bien. Yo a ella no la toco, nada. Ella simplemente... ¿Terminaste con buena relación con ella? Yo terminé con buena relación, no le afecto sus derechos como diputado, porque son de las cosas que hay que cambiar en la ley electoral y de partidos políticos. O sea, nosotros tenemos que ir al fondo de las cosas, mucha hambre. Claro. Miren, yo no estoy jugando en lo que estoy haciendo. Yo ya fui joven. ¿Sí? Y yo quiero que los jóvenes tengan un mejor país sin ninguna duda. De verdad. Y tengo nietos. Entonces, cuando tengo a mis nietos aquí chiquititos, digo yo, María Santísima, ¿qué país les estamos entregando? ¿Sí? Y me tengo que incluir en eso. Porque todos hemos sido corresponsables. ¿Saben por qué? Porque todos hemos ido a votar y hemos ido a elegir. ¿Sí? Y la última elección no fue buena. No fue buena. Parecían buenos, pero no sirven para nada. Esa es la verdad. Hugo, estudiando tu trayectoria y viendo tus perfiles y los comentarios de tus redes sociales, hay mucha gente que opina que has manejado varias campañas, estuviste con Sandra, estuviste con varios políticos que ya gobernaron. Pero la gente siempre pregunta, porque la gente piensa que manejar una campaña es tener el poder de hacer el cambio. Pero eso te da la experiencia a poder tener un buen panorama, que has visto diferentes políticos, diferentes organizaciones.
y a poder hacer algo diferente para Guatemala. La gente tiene que tener claro de que yo tengo experiencia y de que yo no me voy a equivocar a la hora de estar en el ejercicio del poder, en el cargo que sea. ¿Qué campañas manejaste en el pasado? Manejé la campaña de 1999 con el expresidente Alfonso Portillo. Yo ahí fui su jefe de comunicación, ¿sí? Y junto a un gran equipo se ganó esa campaña. Después de eso, la primera vuelta de don Álvaro Colom en el año 2003, ahí ya funcioné yo como estratega. Y esa primera vuelta la gané yo. A esa sí me la echo encima completita, porque me costó muchísimo y porque yo fui el que implementó la estrategia. En el 2007 fue mucho más fácil ganar esa presidencia. Entonces yo estuve también en esa ganancia, con otro gran equipo. 2007, primera vuelta, Otto Pérez, igual. Y 2011, ¿sí? También. Entonces fue Otto Pérez, Álvaro Colom y Alfonso Portillo. A los tres los apoyé, pero nunca, y pueden ir a buscarme, nunca he sido funcionario público. Nunca he tenido la posibilidad de poder dirigir una institución y darle rumbo. Y hoy les puedo decir, después de 42 años de estar en esto, que obviamente estoy metido en lo que estoy metido porque sé qué es lo que hay que hacer. Porque sé qué es lo que hay que hacer. Y también sé que una campaña no se gana únicamente con muchachitos de primera comunión. Es imposible. ¿Sí? La política es un arte. Y en el arte de la política tienen que participar todos. Jóvenes, viejos, adultos, de todo. Porque el país es un sistema. Y es un sistema que hay que amalgamar. Y hay que saber orientar. Entonces, a mí me pueden ir a buscar qué cargos tuve en el tiempo deportivo, 0. ¿Qué cargos tuve en el tiempo de Colom? 0. ¿Qué cargos tuve en el tiempo de Otto Pérez? 0. O sea, yo no he trabajado nunca como funcionario público. Pero sí tengo la experiencia porque me ha tocado guiar a los candidatos, eso quiere decir, me ha tocado estudiar el Estado, me ha tocado estudiar el presupuesto, me ha tocado estudiar las líneas de discurso y he tenido durante mi vida a los mejores y a los peores maestros. Y ahí es donde el guatemalteco confunde que por haber manejado las campañas y ya estuviste en el poder y no has hecho cambios, porque lo mirábamos en un comentario. O sea, él ya estuvo en varios partidos manejando campañas, pero nunca ha hecho nada. Hubieras visto en el 99, cuando ganamos la campaña deportiva en el 99, eso lo ganamos el 26 de diciembre de 1999. Hubieras visto, ¿viste? Según yo había tocado a Dios con las manos sucias. ¿Sí? Dios guarde. ¿No? Se le separan a uno los pies de la tierra. Yo tenía ahí 38 años. Chica, dije yo, ya ganamos la campaña, el poder, vamos, aquí en 14 días estaba fuera. Simplemente porque no compartía algunos criterios. Y no le convenía yo a algunas personas que estuviera dentro. Porque yo tenía mucha influencia sobre el presidente Portillo. Pero con conocimiento de causa. Y 14 días me duró el tema. Cuando salí de ahí, entendí cómo era la política. Y entonces, ahí aprendí que en la política uno tiene que, primero, mantenerse sereno. Segundo, con los piecitos bien puestos sobre la tierra. Porque ahí no puedes escupir para el cielo. Porque en la frente te cae la escupida. Entonces, no, yo estoy preparado para lo que estoy haciendo. Mucho guatemalteco dice que la política es sucia. No, la política es el arte de gobernar para servir. ¿Sí? Hay traiciones en la política. Se ha desvirtuado la política, eso es distinto. Eso es distinto. Y hoy no tenemos políticos, Nosotros por eso tenemos nuestro proceso de formación y capacitación en el partido. No tenemos políticos, damos el ejemplo, salimos a caminar, estamos con la gente, tratamos de no ser más de lo mismo. ¿Algún presidente que admires que haya gobernado Guatemala? Álvaro Colom. Álvaro Colom creo que ha sido el mejor que hemos tenido. Un tipazo. Ese hombre llevaba al pueblo en el corazón. Él llevaba al pueblo en el corazón. De verdad. ¿Y algún candidato que veas ahorita? Te lo digo así, honestamente suena mucho, y vi un video tuyo de Neto Brand, que al final pues medio indicó ahí que iba a participar,
¿Crees que puede hacer alguien, alguna competencia? ¿Cómo lo miras a él? No. Neto, primero yo no tengo el gusto de conocerlo ni de estrechar su mano, pero Neto cometió un grave error, gravísimo. O sea, postularse a la presidencia en época de no elecciones, no, eso no se puede hacer. Eso es total y absolutamente ilegal. Eso es campaña anticipada. Simple, ahí sí. Porque la campaña anticipada es aquello cuando decís, voten por Ariel. Si yo digo, voten por Ariel, te maté. ¿Sí me explico? Claro. Porque no estamos en época de elecciones en este momento. La elección arranca el 28 de marzo del año entrante. Incluso del 22 de enero en adelante, cuando empiezan las inscripciones, no puedes decir, yo voy a hacer tal cosa. No se puede. ¿Verdad? Y Neto cometió ese grave error. Número 1, alerta para él. No es para mí. ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, con todo el respeto que me merece, él es un tremendo operador de redes sociales. ¿Sí? Tremendo operador de redes sociales. Pero su comunidad no dice lo mismo. Lo quieren, eso es distinto. O sea, uno puede querer a una persona, pero no puede estar satisfecho con sus resultados. Son dos cosas distintas. Y operar el país en esas condiciones, no lo creo. No lo veo compitiendo. Las redes sociales han tenido un gran impacto, pero a veces no entienden los políticos que un like o, ¿qué te digo?, un seguidor no representa un voto. ¿Cómo mirarías como estratega? Tenés vasta experiencia en tema de política, estrategia, marketing. La verdad que tenés un gran historial y te felicito realmente, una persona muy capaz, pero ¿cómo le podemos hablar a un joven o a un político para explicarle que un like no es un voto, o un seguidor tampoco es un voto? ¿De qué forma le puede entrar a la gente? Pues obviamente es una campaña. No puede, como la campaña que tuvimos, ¿qué te digo yo?, hace 2 periodos donde pues se regalaban cosas, mandas, ya no va a ser así, va a ser otro tipo de campaña en esta que viene, ¿o cómo lo miras? No. Miren, el político tradicional compra voluntades. Es la verdad. ¿Y la nueva política cómo sería? La nueva política es la de la constancia con la gente, la escucha con la gente, la presencia comunitaria y el cambio en la comunidad. La nueva política. O sea, necesitamos tener una nueva forma de gobernar. Y una nueva forma de gobernar implica cambiar nuestros hábitos. O sea, quitar los protocolos. O sea, de verdad lo digo, yo no veo un presidente, y te lo voy a decir así, yo no veo un presidente elefante encerrado en casa presidencial. ¿Qué es eso? No. Yo no veo un presidente poniéndose la banda. No. Eso es pasado, eso es absurdo. Te lo puedo decir, eso es un protocolo estúpido. Yo soy un hombre creyente, full creyente. Yo creo que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo puede y al que yo respeto y le temo. Pero una cosa es nuestro ser y otra cosa son las religiones, son 2 cosas distintas. Claro. O sea, el tiempo que se pierde en ir a un Te Deum de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica es tiempo que hay que invertir en la gente, porque la gente se está muriendo de hambre, muchacha. Entonces, yo no veo a un presidente, y te lo voy a decir así, elefante, ¿sí?, con la banda presidencial paseándose en el Parque Central o con esos tremendos protocolos. Es absurdamente estúpido. Esa es la verdad. Como educador que has sido, ¿cómo ve la educación en Guatemala? Uy, fuera de contexto. Fuera de contexto. Fuera de contexto, sin posibilidades. ¿Sí? Mira, en 1996-2000 declararon al país como un país agroindustrial. No es cierto. Nosotros somos agrícolas. ¿Sí? Nosotros somos productores de alimento. Esa es la verdad. Entonces, y hacemos la comparación para hablar específicamente del caso de educación. No tienen rumbo. Y no tienen rumbo, ¿sabes por qué, Ariel? Porque no entienden el país, no lo conocen. O sea, lo que se produce en Jutiapa, ¿sí?, lo que se produce en Jalapa, en Zacapa, eso no se produce en el Quiché, no se produce en Huehuetenango, no se produce en Quetzaltenango.
sea, son dos culturas diferentes, dos hábitos distintos, totalmente distintos, y te hablo de dos regioncitas. ¿Ah? Y entonces, ¿por qué no se educan a todos igual? Nosotros necesitamos un cambio de currícula y una reforma educativa que dignifique al maestro en el 1485, que es un decreto que está desde el año 1985 y que nadie ha respetado. Hay que dignificar ese 1485, hay que cumplir ese 1485 para alinear a los maestros en la ruta de país. ¿Cuál sería la ruta de país? Desarrollo productivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Educación productiva. Porque si nosotros le enseñamos a los niños de Jutiapa, ¿sí?, que ahí se produce una tremenda cantidad de frijol, por ejemplo, y los especializamos en la tierra, desde chiquititos, les contamos en la tierra el pH de la tierra, a qué se dedica, la cantidad que podríamos tener, cuántas cosechas podríamos tener. Si nosotros especializamos a nuestros niños en el tema del desarrollo agrícola, en el tema del desarrollo ganadero, en el tema del desarrollo textil, en la manufactura, si nosotros especializamos a nuestros niños desde chiquititos en la especialidad que al niño le guste, lo que vamos a tener son grandes trabajadores después. Pero hoy no. Hoy es lo mismo. Tercero básico, el mapa de Guatemala. Tercero primaria, cuarto primaria, el mapa de Centroamérica. Quinto primaria, el mapa de Latinoamérica. Sexto primaria, el mapa mundi. ¿Y qué nos sirve de eso a nosotros si eso no nos da de comer? O sea, nuestra propuesta es educación productiva, cambio de currícula, dignificación del magisterio, ¿sí?, ampliación de horarios de 7 a 5 de la tarde, para que el niño reciba 4 o 5 clases teóricas, matemática para hacer negocios, estudios sociales para desarrollo turístico. De nada nos sirve tener tantas bellezas naturales y tanto turismo si no, los niños no saben ni en qué lugar viven. Y en la tarde, música, deporte, arte, pintura, para descubrir el talento desde la escuela del niño y entonces poder guiarlo y enfocarlo, porque Estados Unidos es lo que es. Estados Unidos es lo que es porque ven a alguien que juega muy bien fútbol, lo agarran y lo meten a que juegue únicamente fútbol. Fútbol americano, solo fútbol americano. Básquet, solo básquet. ¿Sí? Es músico, músico. Yo tengo el ejemplo de mis nietos y mis nietos son de allá. Mis nietos viven allá. Entonces, ustedes ven a Hugo Antonio, mi nieto, tocando la viola. Ay, Dios, digo, qué belleza. ¿Sí? Si vaya a tener pisto, si no vaya a tener pisto, no lo sé, pero es feliz. Entonces, nosotros en la educación estamos en la calle de la amargura. Pero creemos que somos lo máximo. No, estamos muy mal. Tocaste un punto muy importante, el deporte en Guatemala. Mucho joven cree que pues oportunidades de deporte no hay en Guatemala. A veces se ve acá pues en zona 5 que está la ciudad deportiva y todo, pero ya te alejas un poco del departamento de Guatemala. Mucho joven cree que no tiene esa oportunidad. ¿Qué se pudiera hacer ahí? Mira, lo primero que habría que hacer desde mi punto de vista es masificar el deporte y el arte, no la cultura. La cultura es lo que nosotros hacemos y aprendemos todos los días de la vida. ¿Sí? El arte no. En el arte está el desarrollo del niño y en el deporte está el desarrollo físico y mental de la persona. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es masificar el deporte. ¿Qué quiere decir masificar el deporte? Si te gusta el fútbol, escuelas de fútbol. Sí, hay más de 350 entrenadores en el país. Sí. ¿Sí? Eso debería ser una política de Estado, que se replique en ¿dónde? En la comunidad. ¿Buscando qué? El desarrollo productivo. ¿Para qué? Para que la gente encuentre su vocación y para que sea feliz. Con el conjunto de los maestros y los alcaldes, pero como política de Estado. Hay que masificarlo. Si te gusta el fútbol, mucho fútbol, pero si te gusta el atletismo, o sea, empujar para generar instalaciones que sean dignas. Pero no tenemos ni eso, porque ni siquiera los gobiernos han sido capaces de cumplir con el 5% constitucional del presupuesto que le toca a la CDAG, y la CDAG no ha sido capaz, porque también hay que decirlo, de exponenciar ese 5%. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo lo que andamos haciendo es, yo pienso que esto debería ser negro y el otro piensa que debería ser rojo, y no. Necesitamos integrar para masificar el deporte y tener de verdad algo que nos permita
volver a ser la potencia que éramos en los años 60 en el deporte. Mi papá, Hugo Tintampeña, éramos, poquitos en los años 60 y fuimos campeones de CONCACAF. ¿Sí? Se nos acabó el talento. ¿Dónde jugó tu papá? Mi papá jugó en 1958 en el Aurora, en el 60 en Municipal, en el 62 en Comunicaciones y en el 67 fueron los campeones del Norseca en Honduras. O sea, Guatemala fue campeón en 1967 de la CONCACAF. Éramos una potencia. ¿Sí? Se acabó el talento. Y hoy somos millones. ¿Y se perdió el talento? No, el talento Dios nos lo envió. Y nosotros no hemos tenido los dirigentes adecuados que dirijan y que integren al país para que el talento vuelva a florecer. Ahí se preguntaría a algún guatemalteco con ese dato histórico que das, ¿y cómo es que no hemos ido al mundial, no? Porque no hemos sido capaces de masificar el fútbol. Masificar quiere decir llevarlo a la escuela. Mira, ¿te decepcionó Estados Unidos en este mundial? No esperaba tanto. Claro. Pero Estados Unidos tiene 20 años de haber masificado el fútbol en las escuelas. Claro. Y entonces hoy en cada escuela ves que esa infraestructura de la escuela está hecha para que haya competencia. ¿Sí? Y en el mundo de la competencia, cuando todo el mundo compite, o sea, las cosas caminan, se van dando, los talentos se van desarrollando. Nosotros tenemos que aprender a exportar todo aquel talento que nos permita ser mejores. No lo hemos hecho. ¿Qué le dirías a un joven que quiere participar en la política y pues está indeciso o tal vez tiene la decisión y de repente lo usan de escalera en un partido político? A todos nos han usado de escalera, mucha hambre. A mí me usaron de escalera, un montón. Hasta que entendí que yo tenía que cobrar. Y me convertí en empresario. Fui 30 años de la comunicación estratégica empresario, pero igual me sirvieron, aunque me pagaron, me usaron de escalera. Yo hoy me arrepiento de no haberme metido a los 35 años a la política. Me arrepiento de no haber empezado a los 20 años en la política, aunque sea pegando afiches. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo es inexorable. El tiempo es lo único que no se detiene. Y en lugar de estar pensando en qué es lo que tengo que ir a hacer, cómo me voy a ir a poner, no, yo no quiero hacer escalera. No. Las oportunidades se construyen estando en el lugar. Y lo que hay que hacer es meterse y aguantar, porque es una lucha titánica en donde se quita uno y entra otro. Se quita otro y entra otro. U otra. Porque esa es otra gran ventaja de la política para las mujeres jóvenes. Las mujeres son pasionales. A mí me encanta eso, que sean pasionales, o sea, tienen talento, se meten, y aquí es el único lugar en la política en donde la competencia es cerebral, es del que piensa y es del que se expresa mejor. Aquí no hay fuerza, aquí no hay golpes, aquí pues muy probablemente haya malos tratos, pero hoy si una mujer es maltratada, pues ya sabemos que va a ir a parar al Ministerio Público a poner una denuncia a la Fiscalía de Femicidio y chao. Su caso. No, claro. ¿Qué libro debería leer un político? Las 48 leyes del poder. ¿Por qué crees que ese libro indica? Yo lo he leído 230,000 veces. Las 48 leyes del poder te ilustran. Te ilustran porque te cuentan casos específicos que suceden cotidianamente en la política. Y te dan como que los pasos, ¿sí? Y la forma como no debes de equivocarte, para poder más o menos irte enlazando y que vayas metiéndote. Porque en la política los espacios se abren así como entra la pobreza a la casa, poquito a poquito. Si no haces lo correcto, te sacan. Y si haces lo correcto, entras. Pero hay que estar. Entonces, se los voy a decir en lenguaje de gente joven, no se agüeven, métanse. Sí. La verdad, yo empecé tardísimo. Yo empecé tardísimo. ¿Qué cambiarías de Hugo Peña de hace 30 años? ¿Qué cambiaría yo de Hugo Peña de hace 30 años? No, de hace 30 años para acá yo ya tenía experiencia. ¿Qué
O algo que te hubiera gustado cambiar del Hugo Peña pasado. Me hubiera gustado ser el papá que son mis hijos, con sus hijos. Yo no tuve el tiempo para poder dedicarme a mis hijos de niños. Y eso hoy se lo dedico a mis nietos. Pero con el poco tiempo que tengo. Pero si algo debiera yo de mejorar, es que yo hubiera querido ser el papá que yo veo que es Carlos Peña con sus hijos, que es Hugo Antonio con sus hijos y que es Gabriela con sus hijos. Ellos, yo no tuve esa relación con ellos cercana. Eso sí quisiera cambiarlo. Y ahí mi esposa tiene el mérito completo de lo que son mis hijos formados en temas de valores, en temas de principios, en temas de solidaridad. Algo complicado los babosos, pero conmigo se agarran a trancazos. Hoy, por supuesto, soy un papá diferente, pero si algo pudiera cambiar es regresar ese tiempo y atenderlos como un hijo se merece, porque para eso los traes al mundo. Ahorita hubo con este tráfico, gasolina hasta el tope, violencia, obviamente te haces 2 horas para llegar a tu trabajo, 2 horas para regresar a tu casa. ¿Qué mensaje le daría a las familias guatemaltecas para esa unión familiar, para poder compartir por el tema de las redes sociales? Aparte tenés un momento en un restaurante y mirás a todos con el teléfono. ¿Qué mensaje le daría a esos padres? Que vos veo que realmente te enfocaste en el tema de la familia, hablas muy bien de tus hijos, de tus nietos. Hablo bien de mi mujer. También. No la dejamos, que si no, no cenas hoy. No, hablo bien de ella porque al final de cuentas ella ha sido mi sostén y mi equilibrio. Claro. O sea, por supuesto que yo le pongo la fuerza, la garra, yo voy a la calle, pero mi equilibrio es ella. Entonces yo no puedo dejar de hablar de ella nunca. Pero bueno, el tema aquí es, ¿qué le diría yo a esos papás? Que hagan lo que hacen los grandes papás de la tecnología. Anda a ver si los dueños de las grandes empresas con sus hijos los dejan tener celular. Anda a ver si los dejan tener celular. Anda a ver si les dejan una tablet. No consumen el veneno. Los dueños del veneno no permiten que sus hijos se contaminen. Claro. No, nosotros estamos sumamente contaminados. De hecho, a mí no me digas que no te metes al baño vos a revisar el TikTok y a pasarlo. Todos nos metemos al baño y salimos con las nalgas todas coloradas. O sea, eso sí la tenemos clara, pero no, yo creo que la responsabilidad de los hijos hoy debe estar fundamentada para que su mente se ocupe en cosas que le generen decisión y práctica. Decisión y práctica. La vida es decisión y práctica. No es tanta... la parte filosófica uno la va encontrando en el camino. La parte del desarrollo financiero uno la va encontrando en el camino. Pero hoy yo creo que los papás debiéramos de formar a nuestros hijos fuera de la parte de la tecnología, ¿sí? E irlos involucrando poquito a poquito. Al final, cuando un patojo tiene 18 años, hace lo que se le da la gana. O sea, la obligación de los papás y del Estado es de los 0 a los 18 años. Claro. Bueno, Hugo, te agradezco bastante por este espacio que nos has dado, por ese conversatorio que hemos tenido aquí con la audiencia de Ahora Yo Sé. ¿Algún mensaje final para la gente ahí de Ahora Yo Sé? Miren, ahora yo sé que tenemos una gran oportunidad en la próxima elección. Pero también ahora yo sé que tenemos que pensar más para no equivocarnos. Porque hoy compruebo y ahora yo sé que no podemos seguir improvisando, que no podemos seguir eligiendo simplemente porque me cae bien o porque tiene 1 millón de seguidores o 2 o 10. No podemos elegir en temas de Estado si no sabemos que podemos sacar adelante un país por una sencilla razón. Este Estado que nosotros tenemos se maneja con impuestos y los impuestos los pagamos todos y ese dinero es sagrado. Y entonces la posición es, piense, ¿quiere que su pisto se siga despilfarrando? ¿Quiere que su pisto se lo sigan robando?
equivóquese votando. Muchas gracias, Hugo. La verdad fue una conversación tan amena. Y usted, si llegó hasta este momento, lo invito a que comparta primero este contenido, le dé clic a la campanita y, por supuesto, pueda decir, ahora yo sé quién es Hugo Peña. Nos vemos en una próxima. Gracias. Ahora yo sé.